Tributum Abogados. Capacidad y experiencia calificada. Avalada por más de 12 años como abogados del Servicio de Rentas Internas. Tributum Abogados. En Óptica Loja nos enorgullece cuidar de tus ojos y proporcionarte la mejor visión. Trabajamos para asegurar que las personas vean bien, se vean bien y se sientan bien. Nuestros expertos ópticos te ayudarán a encontrar la montura perfecta que se adapte a tu estilo y personalidad. Verse bien nunca fue tan fácil. Óptica Loja. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Legal 593, el espacio donde el derecho se transforma, se convierte en un aspecto mucho más sencillo de entender y sobre todo para compartirlo con ustedes. Queridos amigos, en este episodio especial en el que estamos cerrando temporada tenemos un invitado súper especial. Pero bueno, antes de comentarles de quién se trata, quiero yo como siempre darle el agradecimiento a aquellos patrocinadores que nos hacen que Legal 593 suene con la fuerza con la que suena. Esto es gracias a Óptica Loja, lo mejor para tus ojos. Trajes Imperial, la casa de los trajes élite en Loja. Y como no, Tributum Abogados, los aliados estratégicos frente a la administración pública y tributaria, seguridad jurídica de alto nivel. Y por último, y no menos importante, sino nuestra casa, gracias a Vibes Rooftop, el lugar ideal para que tú puedas disfrutar junto a tus amigos, junto a las personas que tú desees para que pases un momento extraordinario con una gastronomía de alto nivel. Así es, mis queridos amigos. Con esta introducción sobre nuestros patrocinadores, vamos a dar la presentación de nuestro invitado y a comentarles de quién se trata. Hoy nos honra la presencia de una figura emblemática del pensamiento político, del ejercicio del poder local en el Ecuador, y considero yo que ya se ha convertido en patrimonio político de nuestro cantón y del Ecuador entero. Su trayectoria no solo está escrita en libros de historia política de Loja, sino también en reformas, propuestas, debates que marcan distintas épocas en el país. Señoras y señores, amigos, se trata nada más y nada menos que de nuestro queridísimo José Bolívar Castillo, más conocido como el Chato Castillo, doctor en jurisprudencia, es sociólogo, docente universitario, consultor privado y un profundo conocedor de la administración pública. Fue director ejecutivo de Predesur, entidad clave en la planificación regional del sur del país en su momento. En el ámbito político ha ocupado cargos de altísimo impacto. Fue diputado por la provincia de Loja bajo el respaldo de la democracia popular. En 1988 accedió por primera vez a la alcaldía del Cantón Loja con la izquierda democrática. En 1996 y en 2000 fue reelecto por la democracia popular. En 2006 retornó al Congreso como diputado por el Movimiento Área y luego en el 2013 como asambleísta nacional por la misma agrupación. En 2014 volvió a ser electo alcalde de Loja, cerrando así su cuarto periodo como máxima autoridad del cantón. También presidió, y importante esto, mis queridos amigos, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, desde donde impulsó debates trascendentales sobre autonomía, descentralización, fortalecimiento regional seccional. Hoy, desde la experiencia profunda con la que cuenta este personaje conocido en nuestro cantón, conocimiento académico, político, viene a compartir con nosotros desde una mirada amplia, desde una mirada profunda sobre la situación actual en nuestro cantón y asimismo comentarnos sobre lo que es el papel de la alcaldía bajo la Constitución y el COTAD. Mi querido José Bolívar Castillo, qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Bienvenido. En primer lugar, le agradezco muchísimo sus expresiones tan generosas respecto de mi persona y quiero ser merecedor participando en este diálogo sobre asuntos tan importantes como son el marco jurídico dentro del cual se desenvuelve la vida de los ciudadanos frente al Estado y del Estado entre sus instituciones que lo conforman. Mi querido doctor, en algunas ocasiones ya hemos tenido la posibilidad de conversar con personas que tienen como que de frente este vínculo con la sociedad, con la política. Hemos tenido la posibilidad de tener a jueces nacionales, asambleístas, y desde una primera perspectiva queremos saber, lo que siempre tratamos de como encaminar es, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el rol de estas personalidades o de estos encargos públicos? Para empezar, mucho se habla de la alcaldía, actualmente ha venido generando un poco más de coyuntura el tema de la alcaldía. En este sentido, ¿cómo está concebida la figura de un alcalde dentro de la Constitución actual del Ecuador y también bajo la normativa del COTAD, que es lo que lo regula? ¿Cómo es esta figura? Usted sabe
que todo líder debe ser un gerente, y todo gerente, si no tiene capacidad de liderazgo, no se sabe qué está haciendo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es un alcalde frente a un cantón? Es el que se encarga de cuidar el interés del todo cantonal, es decir, de la comunidad municipal. El municipio, derivado de este término latino municipium, el que se ocupa de los intereses del todo de la comunidad, tiene que estar dirigido por alguien que esté en condiciones de poder liderar y gestionar el desarrollo de su cantón, que no consiste en otra cosa que mejorar el nivel de vida de las personas de ese cantón. Pero ¿cómo mejorar ese nivel de vida? Ante todo y sobre todo, creando fuentes de trabajo sustentables. Porque la única política social que tiene sentido no es repartir dádivas al que le falta algo. No es darle zapato al que no tiene zapato, camisa al que no tiene camisa, casa al que no tiene casa. Lo fundamental es incorporar a todos, y aquí sí permitan utilizar este término, todos toditos, a la actividad productiva, a la producción de bienes o servicios en términos de competitividad global. Para eso se requiere primero una infraestructura urbana, ¿no es cierto? Porque el cantón, ante todo y sobre todo, tiene una cabecera cantonal que es una ciudad, es decir, un conglomerado humano que requiere condiciones sanitarias, que requiere condiciones de infraestructura productiva, empresarial, comercial, ¿verdad? Infraestructura cultural, educacional, infraestructura de salud, de abastecimientos, infraestructura de transportación, de logística para poder estimular la inversión privada, la actividad privada. Todas esas tareas son las que tiene que enfocar un municipio y hacer un plan con visión de largo plazo. Y para tener una visión de largo plazo, se tiene primero que tener una clara ubicación geopolítica de esa comunidad cantonal. Porque no se va a desarrollar un cantón solito, sino en interrelación, no solo con los cantones vecinos, sino con el país, y en nuestro caso, siendo fronterizos, con la región norte del Perú, ¿no? Y también, ¿por qué no?, en el contexto iberoamericano e internacional. Ese es el punto de partida, tener una visión de ubicación de una comunidad cantonal dentro del marco geopolítico, del marco jurídico del país, para poder gestionar los recursos, tanto humanos primero, como financieros, como los recursos propios naturales existentes en una zona, para de todo ello obtener la forma de promover fuentes ocupacionales, donde la gente pueda ganarse la vida por su propio emprendimiento. Me gusta mucho esa manera en cómo usted de manera analógica le hace más o menos establecer el rol del alcalde como el de una persona que está a cargo de la gerencia de una empresa. Y es casi como que entender que el administrador de la municipalidad tiene bajo sus hombros una responsabilidad gigante de contar primero con los recursos para hacerlos producir mejor, ¿cierto? Bajo estas consideraciones, con una pequeña diferencia, perdón la interrupción. Claro. Que una empresa privada prioriza el tema rentabilidad, pero una empresa pública, como es un municipio, prioriza la rentabilidad social. Exacto. O sea, no está en términos de a ver si de agua potable sacamos más plata, más ganancia. Totalmente. O si de transportación sacamos más ganancia. No. ¿Cómo mejoramos las condiciones sanitarias, las condiciones de infraestructura urbanística,
vial, recreacional, turística, educativa, salubrista de esta comunidad. La rentabilidad de una empresa pública como es el municipio, una entidad pública como es el municipio, es una rentabilidad social. Eminentemente social, estamos al servicio del público. Así como le decía en esta analogía que usted estaba planteando, un gerente necesita de cierta manera venia de su directorio, ¿no es cierto?, para poder tomar decisiones de alto impacto, de decisiones coyunturales dentro del funcionamiento de la empresa. El alcalde tiene que también tener como que el respaldo de su cuerpo concejal. En ese sentido, mi querido doctor, esta coordinación entre el alcalde y los concejales, ¿cómo la ve? Desde la perspectiva... Ahora, si hay algo que hay que hacer en este país, y lo estaba analizando sobre el tema de la última consulta popular que presenta el gobierno, ¿no?, es determinar con claridad a quién le corresponde hacer qué y con qué recursos. Porque la inveterada costumbre del país es que no solo el gobierno nacional o los gobiernos locales, sino también los órganos de control, los órganos legislativos y para colmos la propia Corte Constitucional, se convierten en elementos interesados en manipular políticamente al país. Y eso es un mal de todos. Como le diría yo a alguien, que tire la primera piedra y que tenga las manos limpias, porque esto ha sido de todos y de largo tiempo. Y esto hay que solventarlo. Determinar bien qué hace, quién hace qué y con qué. Y en el caso del municipio, el cuerpo colegiado denominado Cabildo tiene dos funciones. No voy a repetir lo de siempre, ¿no?, legislar y fiscalizar, sino la función normativa, es decir, la generación de ordenanzas o resoluciones de Cabildo, y la función de control, o sea, la fiscalización, pero la fiscalización política, porque no es que el Cabildo se convierta ni en Contraloría, ni en Intendencia, ni en Fiscalía, ¿no? Los delitos que se cometan, eso tiene que ir a las instituciones respectivas, su competencia. Pero el Cabildo debe dedicarse a eso. Y el Ejecutivo debe dedicarse a administrar la administración, ¿no? Esa administración está supervisada, obviamente, por el Cabildo, por el pueblo, por medio del Cabildo, ¿no? Y la normatividad que se hace a futuro, esa se aprueba mediante ordenanzas. Ordenanzas que no pueden ir en contra de lo que manda, primero, la Constitución de la República, y segundo, el COTAD y el marco jurídico existente. Podríamos decir, doctor, entonces que las actuaciones de la administración municipal respecto de este refuerzo del colegiado municipal, como lo es el Cabildo, ¿ha perdido su norte de cierta manera actualmente? Ese es el tema, le decía, eso a nivel nacional es igual. Usted vea lo que pasa a nivel nacional, igualito. O sea, el Ejecutivo quiere controlar al Legislativo. Y el Legislativo quiere chantajear y controlar al Ejecutivo. Y tenemos una corte que está haciendo... que hace de Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Porque se va por arriba de sus atribuciones. Bueno, y vamos a topar el tema de la Corte Constitucional porque es interesante. Y actúa de manera preferente en unas cosas y en otras no. Lo cual deja ver, como en el caso de la Fiscalía, como en el caso de la Contraloría. La Contraloría, por ejemplo, estábamos cansados con los señores Poli y Dicelli, que la Contraloría se dedicaba a encubrir a unos y a perseguir a otros. No. Esa era la tarea. La Fiscalía en la misma forma. La Corte Constitucional en unas cosas rápido salta y dice, esto es inconstitucional. Pero en otras se calla, deja pasar. Le pongo un ejemplo. Cuando aprobaron esas reformas al Código de la Democracia, donde implantaron la barbaridad de que el país vuelva al voto en plancha, que era algo inconstitucional,
Yo inmediatamente me trasladé a Quito y presenté la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. A los 4 meses le admitieron a trámite, y eso porque no tenían otra que admitirle a trámite. Yo estaba reclame y reclama. La acción, la demanda la presenté en febrero del 2020, que aprobaron esas reformas al Código de la Democracia. Recién en agosto del 2020 admitieron a trámite. Y hoy, a 5 años de eso, estamos 2025, recién están citando a las partes para que respondan. Y para poder, de acuerdo a la respuesta del Ejecutivo, que puso el Ejecútese a eso, y del Legislativo, que fue el que aprobó esas reformas, en base a eso tiene que haber una audiencia donde las partes defiendan sus posiciones y la Corte tome una posición. Pero vea usted cómo eso lo mantuvieron tapadito, ¿no? Y así hemos visto en muchos casos, ¿no? Se presta la Corte, por ejemplo, para declarar que la Virgen del Cisne no dice que le revocaron el mandato de patrona del turismo. Para eso tenían tiempo. Pero, por ejemplo, aprueban barbaridades en el Parlamento, ¿no? Leyes que son absolutamente inconstitucionales. Se quedan callados. En otras, en cambio, saltan al paso. ¿Y por qué no saltaron en las otras? Seguimos, creo que en ese va y ven de la conveniencia tal vez. De la conveniencia. O sea, es discrecional la acción de los órganos de control. A este le controlo, a este lo encubro. A este lo persigo, a este otro le tapo todo. Incluso consideraríamos, doctor, que las normas que nosotros tenemos a la disponibilidad, tanto para controlar como para administrar, en ciertas situaciones pueden ser utilizadas de acuerdo como que o de manera antojadiza. Vamos a citar un pequeño ejemplo y lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Nuestro electo popularmente alcalde, que fue removido hace poco. Señor profesor Quesada. Exactamente. Teníamos esta figura de la remoción, ¿no? Ahí la teníamos, ahí estaba. Y ahorita ganó un poco de fuerza política por el tema que ha venido sucediendo. Vea lo que dice el Cotadi. Yo a su tiempo me opuse a eso. Pero claro, la intencionalidad del tinglado partidista, centralista del país, quiere debilitar los municipios, mantener a las autoridades municipales permanentemente contra las cuerdas. Es lo que quieren. Entonces, vea lo que ponen en el artículo 333. Causales para la remoción del Ejecutivo. Cuestiones absolutamente subjetivas. Por eso es que a mí me daba indignación y risa a la vez de la actuación de la primera comisión que trató este tema, que salía, siendo comisión fiscalizadora, le decía al concejal denunciante que no ha presentado las pruebas. Si el fiscal es el que tiene que levantar las pruebas. En este caso, pues haciendo una analogía, claro, él tendría que el fiscal es el que tiene que los mecanismos probatorios y vea convictorios. Evidentemente, no era el que presentaba la denuncia. Y lo mismo pasa en cualquier fiscalía, ¿no? Entonces, artículo 333. Verá, bueno, el literal A es de cajón, ¿no? Haberse dictado en su contra, pero también se presta subjetividades. Haberse dictado en su contra sentencia ejecutoriada por cualquier tipo de delito. Vamos a decir que por ahí una señora le denuncia por violencia familiar y que hay un juez que se le ocurre decir sí, le sancionamos por violencia familiar. Puede ser que hay un tema de alimentos, una cosa así. Puede perfectamente, si tiene las 2/3 partes del cabildo, mandarlo sacando a la cara. Porque dice haberse dictado en contra sentencia ejecutoriada por cualquier tipo de delito. Segundo, ausentarse del cargo por más de 3 días hábiles.
en este país donde tenemos carreteras hecho pedazos, servicio de aviación hecho pedazos, perfectamente le puede pasar a alguien que no pueda llegar después de que ha viajado para hacer una gestión. Otro, incumplimiento sin causa justificada de las leyes y las resoluciones legítimamente adoptadas por los órganos normativos del gobierno autónomo. El gobierno autónomo puede tomar una decisión que no es suya. Por ejemplo, y eso le aplicaban a Quesada. Que Quesada ha hecho el desfile por la Bolívar, cuando el Cabildo ha resuelto que sea por la 18. Eso es una norma, es una decisión administrativa, técnica. No. Vea, le sigo leyendo, dice la otra. Por despilfarro o malos manejos de fondos del gobierno autónomo. Yo le pruebo a usted por A más B que usted ha despilfarrado fondos. Porque es muy subjetivo. Porque cada cual establece prioridades en el gasto, ¿no? De conformidad con intereses coyunturales o visiones de largo plazo. Si quiero demostrarle a cualquier alcalde, al más eficiente de los alcaldes del mundo, que ha cometido actos de despilfarro, es facilísimo. Es de lo más fácil. Y sigue. Ejercicio de actividades electorales en uso o ocasión de funciones. Se supone que el alcalde pertenece a un partido, ¿no? Y que él no puede utilizar al municipio, como sí lo utilizó Quesada lastimablemente, al municipio para la campaña del joven que tenía de candidato de ser para asambleísta. Eso sí fue flagrante, una campaña de más de $300,000. Pero eso no lo toparon, porque claro, no querían topar ese tema, porque todos andan tras incurrir en lo mismo. O sea, utilizar al Estado como instrumento de campaña. Pero es facilísimo a un alcalde o a una autoridad seccional comprobarle, pues, que él ha realizado pronunciamientos, actos que tocan asuntos electorales. Yo recuerdo lo que me hicieron a mí cuando era alcalde y Verónica Arias era nuestra candidata asambleísta. Y entonces ella me invitó para que de noche participe en un ciclopaseo nocturno, fuera de horas de trabajo. Y a mí que me encanta la bicicleta, yo fui al paseo. Y claro, esto fue noticia general de todos los medios. Pero doña Normita Riofrío también lo pasa en el canal municipal. Entonces no faltó quien sacó eso y me mandaron una multa de $5,700. Y podían haberme quitado los derechos de ciudadanía si le daba la gana al contencioso electoral. Entonces ya ve usted cuánta subjetividad hay detrás de todo esto. Y eso genera inestabilidad. Entonces, es una barbaridad. Pero en cambio, los hechos por los cuales el Cabildo podía ejercer su capacidad fiscalizadora estaban a la vista de todos en Loja. Era una ciudad tirada al diablo, sin administración, servicios públicos destrozados, servicio de agua, porque el señor Quesada seguía manteniendo la tesis o el dogma de fe de Bailón y Picoita de que el plan maestro no vale y que hay que hacer un nuevo plan maestro. Entonces, para demostrar que no vale, no le daban mantenimiento. Y metían la mentira de que el agua que hemos dado nosotros cuando yo estuve de alcalde del 14 al 18, que no le faltó el agua a Loja, era porque yo es que metía el agua del Canal Santiago. Si el Canal Santiago está abandonado hace décadas. Eso lo construyó Predesur. Y desde que terminó Predesur, los consejos provinciales no le dieron ningún mantenimiento. Eso no funciona. Si la carretera que es ancha, que va a Santiago, se ha destrozado. Peor, pues la pequeña plataforma por donde va la tubería. Eso no existe. Lo único que hacían irresponsablemente es meter aguas de la quebrada de Cachipirca a un trocito del canal que, calichando, servía para meter agua sucia en la planta de Carigán y salir con el argumento de que la teoría de la otra verdad del plan maestro que no vale, pues salir con la tesis de que gracias al Canal Santiago era que Loja tenía agua, cuando eso no era verdad.
Mire, con frente a modelos que son un poco más estructuralmente fuertes en Latinoamérica respecto de la administración de la municipalidad. Respecto, por ejemplo, el hecho de que tengo normas que de manera subjetiva me permiten una remoción, por decirle, como usted claramente lo menciona. Bueno, de manera positiva la norma está estableciéndote ahí ciertas circunstancias y parámetros que debes cumplir, pero ciertas situaciones, por ejemplo, que a lo mejor estoy yo con un proyecto bastante importante de comercialización, de agronomía, de cultura propiamente, que a lo mejor para otro sector de la administración eso no es importante. Usted está despilfarrando dinero, aquí no le está atendiendo Claro. Ya, eso es un punto muy, muy importante y muy álgido de Y topar. perdóneme decirle algo para que se dé cuenta cómo de arbitrario es todo esto. La Constitución de la República, en su artículo 105, y el propio COTAD, y el Código de la Democracia, dice que la institución esta importada de Europa, de la famosa revocatoria, solo puede aplicarse frente al incumplimiento del programa presentado por una autoridad electa en su campaña para ser elegida. Porque engañó al pueblo, porque le dijo, voy a hacer esto y no lo hizo. Un acto demagógico. Un acto demagógico. En mi caso, no solo que se cumplió lo que estaba puesto en el programa, sino mucho más de lo que habíamos planteado en el programa. Por eso es que el general Moncayo decía, adredito la ponen en pindingas de Loja, ¿no? Porque todo el Ecuador y a nivel internacional era proverbial la forma como se administraba el municipio de Loja. Eso era reconocido a nivel nacional e internacional. Pero no, señor, había la consigna política y se fueron por encima de todo. El CNE dio el informe contrario a la revocatoria. Pero en determinado momento Moreno le ordenó a gente de la Revolución Ciudadana o de la Alianza País que estaban en el Tribunal Contencioso Electoral, un señor Vaca, hermano del otro Vaca que era fiscal, y le dijeron, a este chato hay que sacarlo porque nos molesta mucho, anda reclamando esto de los fondos para la vía de 4 carriles y la delegación de competencia, y sigue fastidiando con esto del festival, y ese señor hay que sacarlo de la alcaldía. Tanto llegó el abuso que hasta un periódico que debiera ser neutral como el diario La Hora se dio el lujo de colocar un telón, a todos les consta, desde la azotea del edificio de la calle Imbabura, el 18 de noviembre, hasta el primer piso, diciendo, chato, te vas porque te vas. O sea, va porque va. ¿No? A mí nunca me citaron con la supuesta apelación que presentó este taxista, porque trataban de mentir que eran los taxistas los que hacían eso. Eso lo hacía Moreno directamente, con el tinglado político ese. Ante esto, mi querido doctor, tenemos ciertas circunstancias normativas, tenemos ciertas personalidades en el ámbito político que están desempeñando sus cargos dentro de la administración. ¿Cómo hacer un buen papel como alcalde? Si determinada norma se presta subjetivamente para su aplicación a conveniencia de la persona que está ocupando el cargo, sí, lo digo desde el clamor tanto un poco como ciudadano, como académico, como profesor. Al final, si yo quiero servir a mi pueblo, si yo quiero servir a mi cantón, si quiero servir a mi municipio, y quiero hacerlo porque veo que puedo, porque veo que tengo la inteligencia, tengo la preparación, he leído, me he instruido, he hecho experiencia a lo mejor en otros lugares como para poder ejercer. Vengo aquí y me encuentro con estas situaciones. Vea, lo fundamental es tener claro que lo público es público y exclusivamente público. Que no puede de ninguna manera una autoridad pretender que el manejo de la administración pública pueda responder a intereses particulares. Los intereses particulares son legítimos, pero están debajo de lo que constituye el marco de los intereses públicos, que debe cuidar la autoridad. Y ahí jugárselas, inclusive de vida y muerte, porque va a haber demagogia, va a haber mentira, va a haber embuste, va a haber crímenes inclusive, va a haber atentados de todo tipo. Pero la autoridad tiene que cuidar el interés colectivo. Yo digo, mi querido Doc,
¿Sabe qué? Yo veo que la gente que asume un encargo, un cargo político, una dignidad, que es la palabra correcta. Digo, primero que nada, tiene que ser muy valiente, ¿no? Para hacer eso. Tiene que tener una preparación contundente para poder enfrentar con poder de decisión todas las situaciones que se me presan y como un tablero de ajedrez a ver cuál jugada mía. Ah. Mire, por ejemplo, lo que está pasando ahorita, la administración pública toma decisiones, incluso que son obstadas por la Corte Constitucional, pero las toma. Toma decisiones. Está bien que las tome. Toma decisiones que a lo mejor pueden ser como que muy fuertes, ¿no? Porque hay muchos funcionarios públicos que a lo mejor su estabilidad, digámoslo así. Es que, estimado amigo, perdón la interrupción, ¿qué diferencia habrá entre un ser humano que se gana la vida, por ejemplo, vendiendo en el mercado, y otro que se gana la vida de funcionario público? No hay diferencia. No hay diferencia. No existe. No existe. Es más, la y norma el dice que vende en el todos mercado somos tiene que preocuparse de ir tempranito, bien limpiecito, bañadito, bien peinadito, ¿no? Con las frutitas que va a vender frescas, bien presentaditas, dale buen trato al cliente, como le dicen, a la caserita, porque si en determinado momento no le compran, lo que ha adquirido al por mayor se le va a quedar. Y bueno, se le quedará una vez, se le quedará dos, se le quedará tres veces. A la cuarta vez quiebra. Quiebra. Y lo mismo pasa con funcionarios públicos. Pero aquí han ido aprobando leyes que no cuidan el interés colectivo, sino el interés gremial. Aparatos sindicales, financiados desde el exterior inclusive, con platas del exterior, que establecen una serie de normas, ¿no?, que hacen que el que lograron dar un nombramiento resulte intocable. Yo en el municipio me tocaba con esa barbaridad, ¿no?, que los contratados la sudaban porque sabían que podían, pero los que tenían nombramiento... La errónea concepción de esta estabilidad laboral. Sí. La estabilidad solo da la eficiencia. Lo conversábamos competitividad. Hace unas entrevistas anteriores con la doctora Emma Tapia, que es jueza de la Corte Nacional de la Sala Laboral, y le hice la misma pregunta. Le decía, ¿qué opina usted sobre la estabilidad laboral en el Ecuador? Nosotros la concebimos mal, académicamente, porque no hay una estabilidad laboral. Los únicos que podríamos decir que tienen una estabilidad laboral por el interés superior, por la protección que el Estado les da doblemente, son las personas que están en una vulneración, ¿cierto? Y aún ahí, vamos a decir, usted contrata... No, pues ahí se liquida, ¿no es cierto? Claro, pero vamos a decir que usted contrata a una persona que tiene cierta discapacidad. Usted la contrata para que haga algo que está en capacidad de hacerlo. Pero si esa persona no hace eso, que está en capacidad de hacerlo, no lo hace con la honradez y la eficiencia que corresponde, usted tiene que decirle muchas gracias por sus servicios. De igual manera que una persona discapacitada que tenga un puesto en el mercado. Tiene un puesto en el mercado, no le compran las frutas porque no las tiene bien presentadas, porque no trata bien. No le puede ir a decir al administrador del mercado, de acuerdo al artículo 13, numeral 14, usted, como yo voy a quebrar, usted me tiene que pagar tanto. No es así. Es ese paradigma marxista antiguo, absurdo, porque al pobre Marx lo han hecho a decir cosas que no son. Los que hemos estudiado a Marx sabemos que Marx no pensaba de esa forma, pero lo hacen decir barbaridades a Marx, a título de marxismo. A todo según su necesidad y de todo según su capacidad. No, señor, no es a todo según su necesidad, es a todo según su rendimiento. Rindes más, ganas más. No rindes, tienes que buscar otra actividad. Por ejemplo, yo en las escuelas municipales tenía un sistema evaluatorio permanente, porque la nota de los alumnos, solo un 40% ponía el profesor. El 60% lo ponía la supervisión de educación municipal. Y si había un profesor donde la mayoría de sus alumnos estaban bajos, a ese profesor inmediatamente se le sacaba la tarjetita amarilla, tal como en la cancha, ¿no? Y tenía que comenzar un proceso de educación digital
¿no? A distancia, para igualarse, para mejorarse, para darle ayuda, que pregunte cómo puede hacer, qué le falta hacer. Pero si vamos a decir, ya se le da todo eso, y seguimos en la misma, tarjeta roja, se fue afuera, que busque otra actividad que no sea la de profesor, porque se ve que no está en capacidad para eso. Y no se le puede robar la vida a los estudiantes, a los niños, porque esos profesores de esa forma les están robando la vida a los niños, ¿no? Y eso no hay derecho. Ahora, lo que pasa es que el Estado tiene que garantizar la ocupación de todos, porque no trabajar no es una opción para un ser humano. Es como decir, no comer no es una opción para un ser humano. Por eso cuando usted hace huelga de hambre, a usted lo pueden sancionar. Cuando usted quiere suicidarse, usted está cometiendo un delito. Entonces, no trabajar no es una opción para un ser humano. El ser humano tiene que, de una manera, ayudársele a que pueda incorporarse a una actividad de acuerdo a su capacidad de vocación. A todos. Doctor, frente a esto, ¿cómo mide usted? Lo habíamos analizado, ¿no? De a poco, de manera analógica, con ejemplos prácticos, sobre este rol tan importante como es la administración de una municipalidad. Hay decisiones que deben ser tomadas. Hay decisiones que, aunque le duela a la sociedad, deben ser tomadas. ¿Cómo usted visualiza o cómo usted entiende o tiene su criterio respecto de la posición incluso que ahora los medios de comunicación digitales tienen como para poder socavar ciertas decisiones? Pasamos de los medios tradicionales, los medios digitales, y es como una vorágine en donde se puede manipular la conciencia, ¿no es cierto? Todos los medios, querido doctor, todos los medios, sean digitales o convencionales, todo periodista, todo comunicador, y todos en general, tenemos que respetar y hacer respetar 3 derechos fundamentales humanos que tienen que ver con la comunicación. El derecho y la libertad del que informa tiene que ser garantizada. Pero esa libertad no es irresponsable. Si alguien dice, yo guardo el secreto de la fuente, entonces te haces responsable tú, pues, de lo que tú dices. No me venga con el cuento que ponen en Twitter estas radios aquí, que no es responsabilidad del dueño de la radio lo que aquí se diga, porque es un programa contratado. Perdonen. Usted es el personero de la radio, usted tiene que saber que los que actúan ahí actúan éticamente. Si comienzan a meter anónimos, si comienzan a decir que el secreto de la fuente y que comienzan a calumniar, entonces responde usted, pues. No. Oye, entonces primero el derecho y la libertad del que informa, del que comenta, del que editorializa. Segundo, el derecho del que recibe la comunicación, que tiene que recibir una comunicación objetiva, veraz, contrastada. No puede recibir una persona una comunicación engañosa, falsa, porque es un delito. Y el tercer derecho, y este sí vital, es el derecho de la persona que es objeto de esa información, cuyo derecho humano a la vida, no solo a la vida física, sino a la vida moral, tiene que ser respetado. No puede un carajillo de esos por ahí, que porque lo han vacunado con B grande y K, salga y diga lo que le dé la gana, pues, respecto de una persona. Y que pretenda que a él no lo toca nadie porque es periodista. Claro, en el caso de Loja, esta persona que actuó de esa forma, que tuvo que ser sancionado, de pronto lo convirtieron en víctima, con fundamedios y todo el alboroto. Y entonces la ministra de Justicia, la señora Roxana Alvarado, que hay que indemnizarlo. Y le indemnizaron, pues. Y todavía querían, porque el Estado lo había perjudicado, ¿no? Y todavía querían que eso que lo indemnizaron me lo repitan a mí. Y lo mismo podía pasar con la otrita, que también era compañera de ex-PPL. Esta mañana los oía a los 2 ex-PPLs en la radio, ¿qué sabemos?
despotricar de la manera que les dio la gana contra mi persona. Es decir, seguir reincidiendo en el mismo delito. ¿Y qué? La sociedad se queda cruzada de brazos. Y ahí viene justamente, y es un adagio que se ha venido como perenizando, ¿no? en la memoria de quienes trabajamos en este dinamismo social, que es justamente la norma, la administración, la parte social pública, y es mi libertad termina donde el derecho. Exacto, donde comienza la libertad del otro y el derecho del otro. Exacto. Claro. Entonces no podemos nosotros apuntalar de cierta manera en uso de mi capacidad, derecho y mi trabajo para la libertad de expresión, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, han sucedido a nivel nacional, a nivel local, doctor. No vamos a romantizar el tema, esto se ha venido sucediendo no solo en Ecuador, creo que es un pensamiento latinoamericano. En el mundo entero. Pues. Sí, definitivamente. Que vamos topando este tema y vamos haciendo como que la entrada sobre este bloque que quiero conversar sobre la toma de decisiones frente a tareas importantes. Como le decía, este podcast siempre como que va analizando la posición de una entidad pública, la posición de una persona que ejerce un rol dentro de la administración pública, la toma de decisiones. Y justamente usted estaba mencionando, se dice mucho de una toma de decisión como es, por ejemplo, el plan maestro de agua potable. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se viene? Al respecto, el administrador público tiene que tener pues esa situación en donde, como el gerente, ¿no es cierto? Tengo una empresa que está con falencias, vamos a hacerlo así. Ya. Tengo una empresa que está con falencias, estoy contratando un gerente, ¿no es cierto? El gerente me va a decir, muy bien, déjame ver tu empresa, en qué circunstancias está, voy a hacer una auditoría y me estoy metiendo. Y tú vas a competir tanto en precios y calidades. Exacto. Porque todo el que compra algo, procura comprar lo que compra al menor precio posible. Y el administrador público tiene que defender el interés público. ¿No? Y todo el que vende algo ya se sabe bien que procura vender lo que vende al mayor precio que puede, ¿no? Y ahí voy con el tema. Claro. Yo me meto entonces, ya hice mi auditoría, sé de qué me voy a hacer cargo. Entonces asumo ya el papel, ¿no es cierto? Y ya no lo pude lograr. Ya se me vino abajo el tema. Entonces le echo la culpa al gerente anterior. ¿Cómo ve este tema, doctor? Vea, permítame 6 minutos, nada más, para explicarle el tema este del agua. Cuando yo descentralicé Predesur, el gobierno de Jaime Roldós y Hurtado, desde la dirección de Predesur, especialmente la dirección hidráulica, la gerencia hidráulica, tenía a su cargo el ingeniero Eduardo Hunda Bustamante, que decían el Colorado Hunda. Yo ya me preocupé por el problema del agua de Loja, porque es mi ciudad. Y también me preocupé por el problema de agua de Catacocha, que es mi tierrita, mi tierruca, donde yo nací. Entonces les dije, háganme el favor de levantarme una información para ver cómo le damos al municipio de Loja las armas para que pueda enfrentar esto. Entonces ahí se hizo un estudio y el estudio decía que la mejor alternativa, lo traje, era captar las aguas remanentes de la meseta lacustre de Lagunas del Compadre, a una altura de 2.174 metros sobre el nivel del mar. Y mediante un túnel, aquí está el túnel, atravesar la cordillera de Sabanilla y pasar esa agua a Chontacruz Alto para distribuir el agua en la misma línea de escurrimiento de la olla de Loja, es decir, de arriba hacia abajo. Eso era lo que yo planteé. Entonces no es que yo he planteado lo de Tambo Blanco, yo planteé esto, aquí está en mi programa. Se lo doy para que lo vean, ¿no? Y déjeme decirle, bueno, más allá de... Pero aquí el cuento era que yo he dicho por dónde pongan la tubería y que por eso está mal puesta y que entonces es el problema. Eso lo vamos a poner en las reliquias del Legal 593. Ya. Sí. Bueno, entonces fíjese usted. Termino ya mi administración en Predesur, fui electo diputado, y luché durísimo por la descentralización, porque comenzamos con la descentralización de Predesur.
terminé mi actividad legislativa en 1984 y el 88 yo me lancé de candidato a alcalde. 88, ¿qué creo esta vez? 88-92. Esta fue mi primera administración. Entonces, claro, yo lo que quería es hacer lo que había preparado en Pretesur, que era esto. Esa visión técnica, doctor. Entonces, verá, 6 minutos contraté a través de la Corporación de Preinversión, FONAPRE se llamaba, Fondo Nacional de Preinversión, contraté los estudios ya definitivos y diseños técnicos para el sistema de agua. Y claro, el túnelcito este de 16 kilómetros que atraviesa la Glorieta costaba más de 80 millones de dólares. Y lo que con gestiones hechas también de mi parte ante la Comunidad Europea, porque tenía contactos ahí, se consiguió un crédito de 100 millones para todo el Ecuador, no reembolsable el crédito. Nadie ha pagado un centavo de contribución especial de mejoras por el agua de Loja. Eso se consiguió no reembolsable. Pero claro, el presidente de ese entonces, con toda razón, y también el director ejecutivo del IEOS, que era Miguelito Loaiza, me dice, pero no es posible, pues, Bolívar, de que el Ecuador saca 100 millones no reembolsables y todos los 100 millones van a Loja. Aquí tú diles a los que están haciendo el estudio que tienen que buscar una alternativa que tenga menor costo. Entonces yo le dije a Oteco Cónsul y al fiscalizador, que era el ingeniero Jorge Aguirre Sanzas, busquemos una alternativa más barata que esta, porque financiamiento para esto no tenemos. Entonces fueron ellos los que me plantearon la tesis. Vea, señor alcalde, hacer el túnel nos cuesta 80 millones, no tenemos la plata. Hemos encontrado una solución, y me daban la vuelta al libro, y lo ponen así. Por la hendidura natural por donde el río Zamora sale hacia el oriente, sin hacer túnel, por esa hendidura natural, podemos meter el agua de una cuenca que tiene mayor caudal, que es la cuenca de Tambo Blanco, y llevarla hacia Carigán Alto, para desde ahí distribuirla lamentablemente en contra de la línea de escurrimiento, es decir, de abajo hacia arriba, lo cual hace que conforme avanza la extensión pierde altura. Y eso fue lo que se aprobó. Pero eso no era cuestión mía, pues. Lo mismo el tema de los tubos. Si el crédito era no reembolsable, era la Comunidad Europea la que les daba a los países de menor desarrollo de Europa la posibilidad de extender créditos para que países del tercer mundo les compren bienes y servicios. Entonces este era un crédito dado de España, y España tenía el derecho a que eso que daban de crédito, ¿no?, que eran 100 millones al Ecuador, y en el caso de Loja eran 34 millones, eso que daban de crédito tenía que ser invertido en bienes o servicios españoles. ¿No? Y claro, ¿qué puede usted importar para un plan de agua? Tubos. Pero la mayor parte es mano de obra. La planta de potabilización que trajimos, la más moderna planta de potabilización que había. Y claro, España no producía tubería de hierro fundido como pusieron en el estudio erróneamente. Este es uno de los errores que yo no lo podía corregir porque no soy técnico en la materia. A Oteco Cónsul se le ocurrió poner que toda la tubería tenía que ser de acero. Y en circunstancias que España no producía tubería de hierro fundido, de acero fundido, no producía. Entonces, ¿qué es lo que los técnicos plantean? No es el Chato Castillo el que plantea eso. Dice el señor, lo mejor que hay para poder conducir agua es la tubería de plástico. En ese entonces lo más avanzado que había en el mundo era el plástico reforzado con fibra de vidrio. A partir de 2016 salió al mercado otra tubería plástica que se llama polietileno de alta densidad, que me dice que la densidad no suele ser tan alta, pero bueno, en todo caso la ventaja de esta tubería es que la unión de un tubo con otro es por termofusión, lo que en el otro caso era por bridas.
¿no? O racas que llamaban, ¿no? Entonces había que tener todo ese material. Entonces ellos decidieron, yo recuerdo los técnicos, el ejemplo que ponían, delante de Jorge Aguirre, mío, decían, vea señor, si usted entierra una barreta de acero y entierra 10 fundas plásticas, a los 5 años usted cabe el hueco y lo que va a encontrar en la barreta son unas esquirlas rojas o medias rojizas, y las fundas plásticas las va a encontrar usted intactas, porque el plástico es un material no susceptible a la acción corrosiva del suelo, pero además el plástico es más dúctil, tiene menos peso, y las uniones del plástico son mucho más fuertes en relación al peso total del tubo que lo que sucede con las uniones del acero, que son mediante suelda. Entonces tomaron la decisión de que tubería de acero solo se pondrá donde hay altas presiones, es decir, caídas de agua, ¿no? O sifones con alta presión. Y lo demás a campo travieso, tubería de plástico, reforzado con fibra de vidrio. Vea, tan es así que la tubería de plástico que se puso de Tambo Blanco hacia Carigán es la que menos ha fallado. Yo no digo que no ha fallado porque también ha habido fallas. Pero la que más ha fallado es la tubería de acero. Y últimamente todos los problemas que tienen son los de la tubería de acero, incluida la barbaridad que le metieron al profesor Quesada de que para solventar el problema del agua había que cambiar la tubería de plástico desde Carigán a Punzara con tubería de acero. Cuando mientras no solventen el problema de la falta de drenajes de la vía lateral de paso, ahí van a haber deslaves permanentes. Y póngale tubería de acero, de cobre, de oro, de lo que le ponga. Si se produce el deslave, se va llevando la tubería. Y es lo que está pasando ahí. Doctor, lo que le quería preguntar, o más bien lo que quería acotarle, es justamente que un administrador, una persona de toma de decisiones, frente a problemas, frente a situaciones emergentes, tiene que convalidarse sobre su cuerpo técnico. Así es. ¿Cómo elige un administrador su cuerpo técnico? Y bajo esas consideraciones, ¿hasta qué punto yo digo, sí, le confío todo a mi cuerpo técnico? No puede confiar todo. O no. Por ejemplo, usted nos acaba de hacer una explicación bastante técnica. Sí, efectivamente. Y no es que nosotros, por ejemplo, los que estamos profesionalizados en temas sociales, en temas de derecho. Exacto, ¿no es cierto? Es que vamos a hacer las lumbreras en los aspectos técnicos. No. De hecho, eso es una de las razones. Pero yo tengo una ventaja, le digo que toda mi vida trabajé con ingenieros. Fui 5 años director de Predesur. Y fui casi 2 décadas alcalde de Loja, 4 periodos. Entonces, todo el tiempo estaba con ingenieros. Entonces, al más burro le entra, pues, ¿no? Por algún lado los conocimientos de este tipo de cosas. Y uno acumula experiencias. Pero bueno, vea, hay una cosa que tiene que estar clara. Lo que yo les dije a los funcionarios que vinculé para la descentralización de Predesur. En Quito decían, ¿cómo van a montar en Loja todo un ministerio como es Predesur? Que además el director ejecutivo era parte del gabinete ampliado del gobierno. ¿Cómo van a hacer eso? Son más de 140 técnicos que trabajan en Quito. ¿Y en Loja dónde van a encontrar eso? Entonces el ingeniero Carrea La Torre, que era el director, decía, eso es un proyecto fallido de por sí, porque no va a poder ser. Y resistieron, hicieron problemas. Yo vine aquí a Loja y busqué a los mejores técnicos. Tengan la ideología que tengan, algo que igual lo he hecho cuando estaba en la alcaldía, en cualquier función pública. Que el Colorado Hunda era comunista porque era vicerrector de la Nacional. Si es el mejor hidráulico, él es el director. Que el viejo Samaniego era Curuchupa, que era conservador, que no sé qué. Pero era el mejor ingeniero forestal que había, pues él va al forestal. Y así, a todos. Entonces los reuní a todos y les dije lo siguiente. Vean, señores. La política decide qué se ha de hacer. Eso decide el que ha recibido del pueblo, y en este caso era Jaime Roldós, que recibió del pueblo y me la delegó a mí. Yo delego el poder, el mandato que el presidente tiene, ¿ya?
Entonces, la política decide qué se ha de hacer y la técnica aporta indicando cómo ahorrar al máximo los recursos financieros, los recursos humanos y de tiempo en la ejecución y el logro de un objetivo. Yo sé que ustedes tienen diversas ideologías. Ustedes son de la extrema izquierda a la extrema derecha. Pero nadie me va a meter contrabando político. Ustedes están aquí como técnicos. El día que quieran meterme contrabando político, pitan para afuera. Porque la decisión política la tiene el presidente de la República, en este caso, porque Predesur es una dependencia, que fue Jaime Roldós, Hurtado, y yo como director ejecutivo. Si alguno de ustedes quiere meter contrabandito político, yo más temprano que tarde me enteraré y estarán inmediatamente afuera. Ustedes vienen a trabajar desde el punto de vista técnico y punto. La política señala qué hacer, la técnica cómo hacer y punto. Eso hay que tenerlo claro. Si no se tiene eso claro, usted nombra un director de obras públicas y el director de obras públicas se sido compadre del no sé quién y comienzan a manejar las cosas a su gusto. O peor aún, temas de corrupción, ¿no? Que comienzan a pactar con los que van a contratar la ejecución de obras para que les den plata por debajo del escritorio y luego no les exijan el debido cumplimiento en la ejecución de las obras. Y con eso se pierde definitivamente el sentido de la administración pública. Claro. A todo lado. A todo lado. Que cuando comienza, o sea, en ejemplo, lo que usted menciona, mi querido doctor, de que, bueno, yo estoy a cargo de la administración, voy a elegirlo independientemente de tu ideología política, porque eres brillante en lo que haces. En la técnica. Exacto. Y contigo voy a tomar buenas decisiones. Pero resulta que somos seres humanos. Tendemos como que a... Y el hombre es un ser político, o sea, y mientras más político, menos... El hombre es un animal político, y mientras más político, menos animal. Y yo le decía a una señora en el mercado, que me gritó, pues, la señora, estaba yo comprando unos chicharroncitos ahí. Me dice, oiga, chatito, me dice, era media morlaquita, porque hacía cantando. Oiga, chatito, usted mete la política hasta en la sopa, gritó la vieja. Y entonces todos los del mercado regresaron a ver y se rieron. Y entonces yo le contesté, pues, le digo, verá, mi señora, donde más está metida la política es justamente en la sopa. Si no analice bien las cosas. La tipa se rió, ¿no? Y todo el mundo se rió. ¿De dónde viene todo? Claro, si no hay un marco político que funcione bien, ninguna técnica le funciona. Por eso a mí me da risa que dice que hay que separar el agua potable de la política del municipio creando una empresa de agua potable. Majaderías, ¿no? Si no hay una buena conducción política, usted puede tener los mejores ingenieros y no le funciona la técnica. Fíjese, doctor, que la política viene siendo así como el derecho. Entonces dice, ya, no me interesa el derecho mucho porque no lo entiendo, no me gusta, me aburre. Pero como ciudadano todos los días estás involucrado con el derecho y la política. Claro. Y además el técnico, yo nunca le hago renunciar a su posición política. Es que yo le quiero dar un ejemplo. El señor Díez de Bridos, el profesor Quesada, y yo lo vinculé al municipio. Y como supervisor de educación física de las escuelas municipales, fue un gran funcionario. Él era el que organizaba los actos cívicos dominicales, él era el hombre que organizaba la cuestión de la educación física en las escuelas y todo. Pero de una manera que una profesora que se atrase 5 minutos, el hombre armaba el relajo de Dios es Padre hasta que no lo haga sancionar a la profesora que se atrasó 5 minutos. Era un hombre recto y ejemplar. Así era desde Bridos. Y me alegra que haya vuelto de nuevo a su función. Me alegra mucho de profesor de educación física en las escuelas municipales. Me alegra, porque ahí era brillante. Pero yo a él nunca le dije, afíliese a la democracia cristiana o al ARE. Nunca le dije. Porque no me interesaba eso. Yo siempre he propiciado la tesis de que los partidos y movimientos políticos no pisan el umbral del Estado. Al amigo Quesada lo dañan, y ya es en la administración del fenecido exalcalde, cuando lo nombran de coordinador barrial.
de promoción popular. Entonces, ahí aprende esta forma perversa de hacer política, que es el populismo. El salir a fomentar la informalidad. Para fomentando la informalidad, entonces, dar concesiones, prebendas a la gente y conseguir incondicionales políticas. Ahí aprende eso. Por eso que cuando ya llega de concejal y vicealcalde, él era el que capitaneaba pues la famosa nueva mayoría con doña Yanine y con el Avendaño y con el otro que era del MPD, del partido ese convocatorio, revocatoria, no sé cómo se llamaba. Ellos eran los que hacían la nueva mayoría para bloquear. Y lograron hacer mayoría con Alianza País. Hicieron mayoría con Alianza País. Entonces, ¿cómo es que Correa colaboraba con usted en todos sus proyectos y los señores acá? Porque alrededor de Correa había gente que lo que le interesaba es el partido, no el país. Doctor, nosotros los abogados conocemos, hay una palabra que nos define para poder tener este vínculo, relaciones, ser relacionado, como que ser movido, que es el lobbying jurídico. No sé si usted lo ha escuchado. Dice, me gusta ese abogado porque tiene una estrategia de lobbying brillante. Él está acá en la academia, por acá, sabe cómo manejar muy bien mi caso. Y eso lo hacemos nosotros tanto desde la academia como que desde la práctica, justamente en razón de nuestra estrategia y nuestra materia, ¿no es cierto? Vamos nosotros tratando de buscar la alternativa al caso. ¿Cómo un administrador puede, bueno, no es el término lobbying, pero un administrador es muy buen gestionador? Estoy viendo por acá con la cartera del ministerio tal, estoy por acá conversando con el consejo tal. ¿Cómo Mira, hacer eso? yo le quiero contar esto. Yo fui 4 periodos alcalde. Y en los 4 periodos tuve 10 gobiernos. Y los 10 gobiernos, todos me cantaron el vals de no hay plata, estamos en crisis económica, no hay dinero. No hay plata, no se puede, no. Claro, inclusive este Moreno, pues cuando yo ya le planteé la cosa de que tenía que poner la plata, porque así lo manda el artículo 192 del COTAD, que delegar a competencia debe financiar el tema de la vía, estaba delegado al municipio, buscó la manera de sacarme a mí. Entonces, ¿cuál es el temor de muchos administradores? Prefieren ejercer el papelito de lugartenientes, es decir, congraciarse con el poder, pensando que congraciándose con el poder les va a caer alguna limosnita. Les dicen, pórtate bien. Y pórtate bien es no reclames nada. No exijas. No hagas gestión, no nos crees problemas. El poder busca consolidarse sobre la base de que no le reclamen nada. Entonces aquí hemos tenido autoridades, lo mismo pasa en el oro. Vea todo el relajo que tiene Puerto Bolívar. Pero los señores no se atreven a reclamar, porque lo que buscan es congraciarse con el poder. Ya sea el poder de Félix Cordero, el poder de Roldós, el poder de todos los poderes. Y aquí en lo que es igualito, en Zamora es igual. Entonces, es indispensable que una persona se dé cuenta que como administrador de una entidad pública no puede convertirse en un lugarteniente del poder central, sino en el responsable de que esos servicios públicos están a su cargo y ese desarrollo y progreso de esa comunidad que está a su cargo pueda recibir los recursos que le toca recibir del poder central y los otros recursos que tocan de la gestión tanto a nivel nacional como internacional. Eso hay que tenerlo claro. Y eso creo que es a la larga lo que mide propiamente el buen trabajo de un administrador. Claro. Esa persistencia, esa posición en la que pese a que me digas que no hay, vamos a buscar, Claro. veamos. Y tiene que haber mutuo respeto entre gobierno central y autoridad seccional. Porque si no, ¿cómo funciona el Estado? Yo he venido sosteniendo, por ejemplo, que el alcalde de la Boca, yo fui presidente nacional del AME y yo hice respetar a los alcaldes, lo hice respetar, porque un alcalde del más humilde cantón, pues porque es de un humilde cantón,
pues, que la politiquería del diputadito de la provincia haga lo que le dé la gana encima de la cabeza de ese alcalde. No, señor, me respeta. Él es el que representa esa comunidad. Usted es legislador, usted le toca la actividad normativa y de control. Usted no puede venir a crearle problemas al alcalde. Tiene que respetar esa autoridad. Y cuando una autoridad da una orden de autoridad competente dentro del marco legal, ya pueda ser del cantón Curichanga o San Juan Pamba. Esa orden del alcalde de Curichanga tiene que cumplirse. Porque si no se cumple, usted tiene el caos. Y un país es como un relojito. ¿No? Hay rodelas grandes aquí en el reloj y hay rodelitas chiquitas. Pero si una de las rodelitas chiquitas del reloj no está funcionando bien, el reloj no le da la hora. Entonces, tiene que haber una cooperación de la estructura del Estado para que se respete el orden jurídico y se respeten los mandatos que reciben los ciudadanos como autoridades en función de que puedan cumplir la tarea que el pueblo les encomienda. Mi querido doctor, y con el absoluto respeto, voy a traer las palabras de un administrador, un político que creo que muchos admiran y lo tienen presente, como es el caso del exmandatario de Chile, Salvador Allende, que decía, hay viejos jóvenes y jóvenes viejos, ¿no es cierto? Ay, vale, fíjate, oye, Yo me quedo y ese es un TikTok que me paran, oye, yo no sabía que eso era Salvador Allende, vos me estás contando eso. Verás, me paran unos 3 muchachos. Yo bajaba por la Bernardo ahí entre Mercadillo y Azuay. Me paran en la calle y me dicen, oye, chato, ¿no puedes hacer un TikTok con nosotros? Le digo, bueno, hagamos el TikTok, ¿no? Ya va a ver qué pasa. Y entonces había traído preparado ese TikTok. Entonces el uno dice, hay jóvenes viejos que andan amargados, que se quejan solo y que lamentan. Y el otro contesta, el otro estaba al lado, dice, y hay viejos que son jóvenes, que mantienen su capacidad de lucha, que mantienen su capacidad de crear nuevas cosas. Y el otro contesta, y me señala a mí, y ese es el Chato Castillo, dice el otro. Así que fue un TikTok. Yo por aquí lo tengo, el TikTok, yo no sé si pudiera sacarlo para mostrártelo. Que lo armaron los muchachos. Entonces ha sido frase de... Me lo tiene que decir. Sí. Ha sido frase de Salvador Allende. Recuerde que él era muy criticado igualmente por fíjate. La edad en la que él tenía pues la vocación. Y me voy justamente, mi querido Doc, al hecho de que usted ha tenido, como me decía, 3 meses. 3 meses, 20 años. Por 3 meses era lo que no cumple 3 meses. Claro, no metí 2 décadas de alcalde, claro. Fui 4 pedidos de alcalde. Claro. Entonces, frente a eso, mi querido doctor, ¿nos consideramos todavía activos para poder continuar con esta lucha? ¿Cómo Vea, yo le debo decir con profunda humildad, consciente de lo que significa tener 80 años. Yo tengo 80 años y no los voy a disimular. Envidio su energía, definitivamente, esa energía para... Entonces, mientras yo tenga la capacidad física e intelectual de cumplir una tarea en servicio de mi ciudad, de mi patria, yo lo haré y con mucho gusto. No voy a hacerme aquí que me voy a sacrificar. No, a mí me encanta eso. Eso me da vida, me siento feliz. El rato que yo me archive, me muero. Yo tengo que... Y a mí me indigna lo que veo que está pasando con Loja, ¿no? Porque hemos hecho un trabajo enorme, reconocido a nivel nacional e internacional. Y que vengan por pura mezquindad política, por odiosismos, por rencores fundados en las frustraciones de determinadas gentes, a querer primero denigrar, dañar, paralizar, obstruir, no dar mantenimiento para que se destruya. No, señor, vamos a demostrar que sí podemos, y lo digo no por mi persona, sino por Loja, que Loja sí pudo y sí puede, y va a seguir pudiendo. Y me voy a tomar nuevamente las palabras de otro grande, en este caso Benjamín Carrión, nuestro querido Benjamín Carrión. No podremos ser nosotros potencia industrial, ¿cierto? Pero somos potencia cultural, potencia literaria. Y musical. Obviamente. Y una serie de factores. Una cosa y vea, en materia de electrónica, todo lo que se ha avanzado aquí. Sí.
Oiga, No. hay proyectos hermosos que las universidades están impulsando y que los lojanos están llevando a cabo. En materia agrícola, Total. vea los pasos que hemos dado, por ejemplo, en perfeccionamiento del cultivo del café. Esa es una Yo también cosa tengo de- acá arriba en Zamora Hueco, en mi finca, una plantación de café, que la hice con motivo de la pandemia. Unos 5,000 plantitas de café. Y vaya a ver cómo, bueno, yo me he aliado con una gran técnica, que es ahora presidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos, doña Lorena Salas. Es una gran experta en café. A usted le gusta mucho La agricultura, la sí, ganadería. sí, sí. Ahí yo paso ahí en mi granja feliz de la vida, ¿no? Qué lindo, mi querido doctor. Sabe que me alegro muchísimo. Déjeme decirle muchísimas gracias por haberle aceptado la invitación a Legal 593, por haberse dado este pequeño tiempito para conversar. Créame que yo me quedo con una reliquia. Como le había dicho, mi querido doctor, más allá propiamente de el encargo, considero la persona. Una persona que con ahínco ha venido trabajando. Digo, a veces hay personas que tachamos mucho el valor que tiene una persona por nuestra distorsión política o porque no estamos de acuerdo como piensa y no dejamos de lado el valor que pueda tener un ser humano como tal, sobre todo el trabajo. Considero que el trabajo es lo que nos va a sacar a nosotros adelante. El trabajo fuerte, el levantarnos temprano, el seguir poniendo el hombro como lojanos para poder... Cuando amanece el día, saber qué me toca hacer en el día. Exacto, Claro. exacto. O sea, yo me levanto hoy día y vamos a trabajar. Va a ser esto, trazarse una meta. Mire, le cuento, justo hoy día nosotros con los muchachos que están aquí, que trabajan conmigo en la firma, nos levantamos desde las 8 de la mañana con conversiones en fiscalía, teníamos que ir a ver unos procesos y yo estuve desde las 5 de la mañana despierto y le decía a los muchachos, estoy sin fuerza, pero no las voy a perder. Me contagió usted toda la energía, doctor. Bueno, Ese vigor me gusta. le pasamos las endorfinas. ¿Cómo se llama? Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias. Quiero que se lleve un recuerdo de nosotros, gracias al equipo de Legal 593, para que nos tenga presentes, doc. Muchas Allá hay una gracias. pelotita para que pierda la ansiedad con el estrés, ya. nos tenga presentes. Esto es de apretar, ¿no? Así. A cualquiera que le haya por ahí, Buenazo. Una libreta para anotar, ahí un está. esferográfico y una bandera roja. Roja pasión. Pasión. Muchísimas gracias, Sí. mi querido doctor. Bueno, antes de despedirnos, yo quiero que nos regale unas palabras o ese sentido crítico que usted tiene para esta hermosa Loja. Yo amo mi ciudad. Yo nací aquí. Mi papá es de Chahuarpamba, lo digo siempre con humildad. Mi mamá es de Zamora y se les ocurrió venir a tenerme aquí en Loja. Y me enamoré de esta ciudad, así como me he enamorado de muchísimas otras cosas bellas que hay aquí. Y yo quisiera escuchar de usted, con esa visión que tiene como ex líder de nuestro gobierno autónomo descentralizado, de nuestro municipio, y con esa trayectoria que usted ha tenido. Unas palabras que expresen lo que es Loja como tal y el futuro que tendría que ser Loja, antes de despedirnos. Bueno, mira, esta ciudad nació no para ser el último rincón del mundo, como le dicen los que de ti han emigrado dejando su corazón, como dice el pasacalle, que está prohibido cantarlo, que se llama Loja siglo XXI. Loja no nació para ser el último rincón del mundo. Se fundó para ser el punto nodal de conexión de la cuenca del Pacífico con el interior del continente. Precisamente porque aquí los Andes son más bajos. Hay una frasecita que se me ocurrió a mí que resultó medio poética, que dice, donde los Andes se agachan. Y aquí es donde está el mejor paso de la cuenca del Pacífico al interior del continente. Esta ciudad tiene que ser no el último rincón del mundo, tiene que ser un punto nodal de desarrollo del país y de interrelación de los pueblos iberoamericanos. Por eso se ubicó aquí el Festival Mundial de Artes Escénicas o de Artes Vivas. Y por eso el festival es hijo legítimo del tema del Parque Jipiro. El Parque Jipiro es un parque temático que demuestra que el mundo es diverso, no solo étnica, sino culturalmente, y que es buenísimo que siga siendo diverso.
ahí están las representaciones cumbre arquitectónica de los 9 grandes troncos culturales, étnico-culturales de la humanidad. Y eso es lo que tiene que ser Loja, una ciudad pequeña, aquí donde los Andes se agachan, ciudad intermedia, que ha sido capaz de innovar mucho. Aquí hubo la primera planta hidroeléctrica de América Latina, porque las de Lima y Buenos Aires que habían antes eran termoeléctricas. Utilizaban querosene. Esta de aquí era hidráulica. La que fue causante de la brillantez de Pablo Palacio. Yeah, claro. Y esta ciudad ha sido la que trató de darle al país una estructura descentralizada y federal, con Carrión Pinzano. Esta ciudad es la que le dio al país, por medio de Isidro Ayora, una estructura del Estado en la que el Estado está en condiciones de ser realmente el gerente del bien común general de la nación y no un espectador interesado de lo que hacían los grupos oligárquicos. Esta ciudad fue la primera en dar la campanada ecológica ya por finales de la década del 80, cuando todavía nadie hablaba de eso. Hay que clasificar domiciliarmente y reciclar la basura. Esta ciudad es la primera que establece un sistema de producción energética no contaminante aquí en el país, que es el sistema eólico, que nos produce alrededor de 20 megas, suficientes para cubrir todas las necesidades ecológicas. Y esta ciudad es la primera en establecer una flotilla de transporte público de vehículos eléctricos, allá por el 2015. A mí me llegó un señor del Ministerio de Quito a decirme: ¿y usted, señor alcalde, cómo se permite meter acá transportación eléctrica en los taxis si eso todavía el Ecuador no ha aprobado una ley sobre eso? Le dije: verá, sería bueno que se dé cuenta que los municipios son autónomos. Y nosotros hemos hecho esto porque estamos preocupados de dar la posibilidad. Y esta ciudad es la primera en convocar a un festival de artes escénicas en la cual se expresen la diversidad cultural del mundo. Y claro, le decían a Jaime Roldós, me confundo, digo Jaime Roldós por decir Rafael Correa, le decían: ¿cómo vas a meter tú en Loja eso? Y se lo pelearon en su momento. Solo por darle el gasto al chato aquí, que meter en Loja eso. Si Loja no tiene transporte aéreo, si Loja no tiene carreteras, si Loja no tiene comunicación electrónica, ¿para qué metes eso? Ahí va a quedar mal el país. Y él contestó algo muy interesante: precisamente porque eso no tiene Loja, porque el país no le ha dado eso a Loja. Por eso vamos a establecer el Festival Mundial de Artes Vivas en Loja. Y tenemos que ser dignos de toda esta lucha y seguirla llevando adelante. A eso les convoco. Mientras tengamos posibilidad de hacerlo, ahí estaremos. Me quedo definitivamente, mi querido doctor, con: tenemos que ser dignos y continuar y perseverar esta lucha de lo que hemos logrado obtener y continuarla llevando a cabo. Nos alegramos, llevamos el estandarte de que somos una ciudad cultural, de que somos una ciudad literata, de que somos una ciudad que han venido hombres importantes, brillantes, pero tenemos que continuar esa aposta, ¿no es cierto? Yo le agradezco, mi querido doctor, por habernos venido. Berito Robo, la gerente de Vibes, me dice que para que no se vaya con el estómago vacío y con el corazón contento, se quede. Esas delicias lojanas. Maravilla. Gracias a Vibes Rooftop. Maravilla. Mi querido doctor Castillo, muchísimas gracias por su claridad, por su apertura y definitivamente por habernos mezclado un poco el tema político con lo jurídico en razón de la administración de la alcaldía. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Doy la gratitud a nuestros auspiciantes: Óptica Loja, Trajes Imperial, Tributum Abogados y, como no, a nuestros queridos amigos de Vibes Rooftop. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias.
Tributum Abogados. Capacidad y experiencia calificada, avalada por más de 12 años como abogados del Servicio de Rentas Internas. Tributum Abogados. En Óptica Loja nos enorgullece cuidar de tus ojos y proporcionarte la mejor visión. Trabajamos para asegurar que las personas vean bien, se vean bien y se sientan bien. Nuestros expertos ópticos te ayudarán a encontrar la montura perfecta que se adapte a tu estilo y personalidad. Verse bien nunca fue tan fácil. Óptica Loja.